Una mujer decente se queda en casa, me gritó Ricardo con la cara desencajada. En ese instante supe que los muros de mi hogar se habían convertido en los barrotes de una celda y que la única forma de escapar era derribarlos para siempre. El aire de primavera se colaba por las ventanas abiertas del chalet, trayendo consigo el fresco aroma del césped recién cortado y el cloro de la piscina. Pero en mi interior, la sensación era de opresión, como si los muros de la casa se cerraran cada vez más, convirtiéndose en barrotes invisibles que me mantenían cautiva. Aquel domingo soleado no prometía nada más que la repetición de un guión que llevaba 40 años interpretando. Serví el café en las tazas de porcelana blanca, decoradas con un delicado patrón dorado. Con cada movimiento, mi cuerpo se movía de manera casi automática, como si me hubiera convertido en un autómata diseñado para satisfacer las exigencias de un hombre que jamás parecía satisfecho. Ricardo, mi marido, estaba sumido en la lectura del periódico económico, su expresión de desdén inmutable. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé la taza frente a él. Cariño, he estado pensando... Empecé, sintiendo cómo mi voz temblaba al romper el silencio. El centro cívico del barrio busca voluntarios para la biblioteca. Me gustaría ayudar un par de mañanas a la semana. La respuesta fue un crujido de papel al pasar una página, un gesto que me devolvió a la realidad con un golpe helado. ¿Voluntarios? ¿Para qué necesitas tú eso? Tienes el jardín, el club de bridge, la casa. ¿Te falta trabajo? Su tono no admitía objeciones. No es por trabajo, Ricardo. Es por hacer algo diferente. Por hablar con otras personas. Bajó el periódico de golpe. Su mirada helada se clavó en mí y su voz resonó en la habitación, dura como el hielo que cubre el invierno. ¿Qué personas? ¿No te basta con la gente de nuestro círculo? Elena, no empieces con tus tonterías. Tu sitio está aquí. Sentí como mi corazón se encogía ante sus palabras. Mi sitio. Repetía como si fuera el dueño de mi alma. 40 años sirviéndole el café, organizando sus cenas, sonriendo a sus socios. ¿Y qué me quedaba? Un jardín perfecto que no sentía mío y un silencio que gritaba. ¿Cuándo dejé de ser Elena para convertirme en la mujer de Ricardo? Lo miré fijamente, apretando los labios con fuerza. No lloré. En cambio, una decisión empezó a gestarse en lo más profundo de mi ser. La calma que había mantenido durante tantos años se rompía, y por primera vez no veía al hombre que amaba, sino a un carcelero. Es importante para mí, insistí, con una voz que temblaba, pero que se esforzaba por mantenerse firme. Su respuesta fue instantánea, un grito que resonó en toda la casa y que me golpeó como una bofetada. Basta ya. He dicho que no. ¿Quieres que mis socios piensen que mi mujer tiene que ir a perder el tiempo con viejos y libros polvorientos? Una mujer decente se queda en casa. Su grito reverberó en mis oídos, y por primera vez en décadas sentí que el miedo se desvanecía. Era como si la determinación hubiera nacido de entre los escombros de mis sueños olvidados, afilada como un cristal roto. En ese instante comprendí que necesitaba derribar esos muros, que la única forma de escapar de esa celda era enfrentándome a él. Me mantuve en silencio, mirándolo a los ojos. La rabia y la tristeza se entremezclaban en mi pecho, pero mi voz no tembló. No te preocupes, Ricardo. No quiero tu vida. No quiero tus reglas. Y con esas palabras me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda. La vida que había llevado me había dejado huellas invisibles, y aunque aún me sentía perdidamente atrapada, una chispa de esperanza
empezó a brillar en mi interior. El aire de primavera se sentía más fresco en mi piel, como si me invitara a salir de la prisión que había sido mi hogar. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, yo no podía dormir. La rabia y la determinación se entrelazaban en mis pensamientos. La vida que había vivido ya no era suficiente. La imagen de Ricardo, gritándome que era una mujer decente, se repetía en mi mente, y con cada repetición me sentía más dispuesta a desafiarlo. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno sin ganas, la idea de presentarme como voluntaria en la biblioteca del centro cívico empezó a tomar forma en mi mente. ¿Por qué no? ¿Por qué no romper con el ciclo que me había mantenido prisionera durante tanto tiempo? La idea me llenó de una emoción desconocida. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Era un pequeño paso, pero un paso al fin. La primavera estaba en el aire y en mi corazón, y yo estaba decidida a que esta fuera la temporada en la que finalmente rompería los grilletes de mi vida anterior. El aroma inconfundible de papel antiguo y café de termo me recibió al cruzar la puerta del centro cívico de Alcobendas. La luz que se filtraba por los amplios ventanales iluminaba los estantes repletos de libros, creando un ambiente que contrastaba de manera abrupta con el lujo estéril de mi hogar. Aquí, entre las páginas amarillentas y los murmullos de lectores absortos, sentía que me adentraba en un mundo que había olvidado por completo. Aquel día me había vestido con una sencillez que me resultaba extraña. Elegí una blusa sin marcas, unos vaqueros que no costaban más que un par de cafés y dejé el bolso de marca en casa. Aunque todavía podía oír la voz de Ricardo resonando en mi mente, exigiendo que me comportara como una señora, había decidido desobedecer por primera vez en años. La adrenalina del acto rebelde pululaba en mis venas y no podía evitar sentirme como una adolescente haciendo una travesura. Carmen, la bibliotecaria, me recibió con una sonrisa cálida que parecía iluminar la estancia. Tenía el pelo blanco recogido en un moño y unas gafas de leer colgando del cuello. Su presencia era reconfortante y en un instante me sentí menos sola. Así que quieres ser voluntaria. ¿No te aburrirás aquí entre tanto silencio? Me preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y complicidad. Mi marido viaja mucho. Tengo tiempo libre y siempre me ha gustado leer, respondí, aunque el rubor en mis mejillas delataba la mentira. Carmen me miró por encima de las gafas, como si pudiera ver a través de la fachada que había construido durante todos esos años. Los libros son buenos compañeros, no juzgan y siempre te enseñan algo. Sobre todo, te enseñan que hay más mundos ahí fuera, dijo, y sus palabras resonaron en mí como un eco distante de una vida que anhelaba. Mientras comenzaba a catalogar unos libros, me dejé llevar por el murmullo de la biblioteca. Cada tomito que tocaba parecía susurrar historias de valentía, de lucha y de vidas que no habían estado sometidas a las normas de un hombre. Me sentía una impostora en este lugar, llevando un bolso que costaba más que el sueldo de Carmen en 3 meses, pero al mismo tiempo admiraba su vida, su mirada propia, su independencia. ¿Cómo había podido vivir tan ciega? Mientras me sumía en mis pensamientos, escuché una conversación que se desarrollaba en el mostrador. Un grupo de vecinos, con rostros cansados y voces llenas de frustración, se quejaba amargamente de que el ayuntamiento estaba considerando cerrar el centro cívico para vender el solar a una constructora. La tristeza en la voz de Carmen era palpable. Llevamos meses luchando, pero nadie nos escucha, dijo, y en su entonación había una resignación que me desgarró por dentro.
El peso de su impotencia se instaló en mi pecho. Había pasado tantos años organizando eventos benéficos y cenas de gala para la élite de Madrid, pero jamás había pensado que mi experiencia pudiera servir para algo real, algo que realmente importara. Mientras los vecinos continuaban hablando, una idea audaz comenzó a formarse en mi mente, como si la chispa de la libertad que había despertado en mí con la llegada de la primavera encendiera un fuego dentro. A medida que esa idea tomaba forma, mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué no usar mis habilidades? Podía organizar un evento, una recaudación de fondos para salvar el centro cívico. La idea era arriesgada, pero había algo en mí que se resistía a dejarla escapar. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente. Los libros son buenos compañeros. Quizás podría ser un buen compañero para esta comunidad, para esas personas que luchaban por su hogar. Sin embargo, el miedo acechaba. La voz de Ricardo se alzaba en mi mente, recordándome que debía permanecer en mi lugar, que no era mi papel, pero también sabía que esa voz ya no podía dictar mi vida. La lucha que se gestaba en mi interior se perfilaba como una batalla entre el miedo y la esperanza, entre la opresión y la libertad. ¿Te gustaría ayudarme a organizar algo?, me atreví a preguntar, sintiendo cómo el sudor frío recorría mi espalda. Carmen me miró con sorpresa, pero su expresión rápidamente se transformó en una sonrisa llena de aliento. Claro que sí, pero necesitarás más que solo buenas intenciones. Esto requerirá esfuerzo y dedicación. Estoy dispuesta, respondí, con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Aquel momento, en ese rincón polvoriento de la biblioteca, me sentí renacer. Por primera vez en décadas, sentía que podía hacer algo que realmente importaba. La idea de mi vida como una prisionera se desvanecía y, en su lugar, crecía la imagen de una mujer dispuesta a luchar no solo por su libertad, sino por la de otros. Mientras Carmen comenzaba a explicarme los pasos a seguir, mis pensamientos volaban. La sonrisa de mis vecinos, la lucha por su centro cívico, la posibilidad de ser parte de algo más grande que yo misma. En ese instante, comprendí que el camino hacia la libertad no solo pasaba por escapar de mi hogar, sino también por involucrarme en la vida de los demás, por ser la voz que había estado callada durante tanto tiempo. La mañana en la biblioteca se convirtió en un símbolo de cambio, de un nuevo comienzo. Mientras me sumergía en la organización del evento, sentí que el miedo se disipaba poco a poco. La primavera había llegado, no solo al mundo exterior, sino también a mi interior. Era el momento de salir de la sombra de Ricardo y comenzar a escribir mi propia historia, una historia en la que los libros no solo fueran compañeros, sino también un refugio y un puente hacia la libertad. El sonido de la lluvia, golpeando el tejado del centro cívico, parecía marcar el compás de mis pensamientos mientras me acomodaba en una de las sillas de plástico desparejadas del salón de actos. La atmósfera estaba impregnada de un olor a humedad que se mezclaba con la fragancia de los libros viejos que llenaban las estanterías. Apenas una docena de vecinos se habían atrevido a asistir a aquella reunión, y la mayoría eran jubilados con miradas cansadas y posturas derrotadas. Sentía que, de no ser por la determinación que había comenzado a brotar en mí, podría haberme hundido en ese mismo desánimo. Carmen, la bibliotecaria, intentaba moderar la conversación, pero su voz se perdía entre el murmullo de la desilusión. «El concejal ni siquiera nos recibe», protestó un hombre mayor, golpeando la mesa con la mano, como si eso pudiera hacer que la situación cambiara. «Es inútil», añadió otra vecina, su rostro surcado por arrugas de desesperanza. Recogimos firmas.
pero nos dijeron que no eran suficientes. ¿Qué más podemos hacer? Escuchaba, y cada palabra resonaba en mí como una campana que anunciaba un peligro inminente. La impotencia que sentía en el aire era palpable, una mezcla de frustración y tristeza que amenazaba con aplastarme. Pero en ese mismo instante también surgió en mí una chispa de desafío. ¿Qué era lo que realmente nos detenía? ¿Era el miedo, el desánimo o simplemente la falta de una estrategia clara? De repente me encontré de pie, mis piernas temblando ligeramente mientras levantaba la voz por encima del murmullo. «Perdonen», empecé, y mi voz tembló al principio, como si un viejo miedo intentara silenciarme. Pero al ver las miradas de mis vecinos, al ver su desesperanza reflejada en sus rostros, una ola de seguridad me envolvió. Quizá el enfoque no es el correcto. No se trata de pedir, se trata de exigir. Y para que te escuchen, tienes que hacer ruido, un ruido que no puedan ignorar. Mis palabras se deslizaban de mis labios con una fuerza que no sabía que poseía. La sala se quedó en silencio y sentí la atención de todos sobre mí. En ese momento comprendí que no solo hablaba por ellos, sino también por mí misma. Era una batalla que debía librarse no solo contra un concejal indiferente, sino también contra la voz que durante años me había dicho que debía quedarme en casa, que debía someterme. «¿Y qué propones?», preguntó Carmen, con una mezcla de asombro y admiración en su mirada. La pregunta me llevó a pensar en todas las veces en que había organizado eventos en el pasado, esos recuerdos de risas y música que se entrelazaban con un sentido de comunidad. «Podemos hacer una campaña de prensa local». Comencé a trazar un plan en una pizarra que había en el aula. Organizar un evento en la plaza del pueblo, con música y actividades para niños. Eso atraerá a la gente y, mientras tanto, podemos recoger más firmas. También deberíamos contactar con la oposición, llamar su atención sobre nuestra causa. Las ideas fluían como un torrente y podía ver cómo los rostros de mis vecinos comenzaban a iluminarse. La energía en la sala cambió y el aire denso de desesperanza se volvió más ligero. Carmen sonrió y esa sonrisa me dio el empujón que necesitaba. «Es una excelente idea, Elena. Haremos que se escuche nuestra voz». El clamor de aprobación se extendió por el salón y sentí que una corriente de esperanza me envolvía. Había algo poderoso en la unión de nuestras voces, algo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Había comenzado a escribir una nueva historia, no solo para mí, sino para todos nosotros. Al salir del centro cívico, el sonido de la lluvia se había convertido en una melodía que celebraba mi nueva determinación. Mis pasos eran ligeros, casi danzantes, y me sentía llena de una energía desconocida. Todo lo que había temido parecía desvanecerse en la brisa fresca de la tarde. Sin embargo, el momento de euforia se detuvo bruscamente cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Miré la pantalla y vi su nombre: Ricardo. «¿Dónde demonios estás? La cena es en 1 hora y no has llegado». Sonó su voz a través del altavoz, dura y exigente. Las palabras me atravesaron como un cuchillo y la euforia de mis momentos anteriores se congeló, convirtiéndose en un nudo de hielo en mi estómago. La guerra acababa de empezar, y no solo en el centro cívico, sino también en mi propia casa. Cada paso que daba hacia la puerta se sentía más pesado. Había despertado algo dentro de mí que no podía ignorar, pero también sabía que Ricardo no se lo tomaría bien. «No puedo dejar que me detenga», pensé, mientras un nuevo tipo de determinación se apoderaba de mí. La lucha no sería fácil,
pero por primera vez estaba lista para enfrentarla. Era el comienzo de una batalla secreta, no solo por el centro cívico, sino por mi propia libertad. El sol brillaba con fuerza en la plaza del pueblo, llenando el aire de un brillo dorado que parecía prometer un futuro mejor. La música sonaba animada desde un altavoz, y las risas de los niños, que corrían entre los globos de colores, creaban una atmósfera festiva, casi mágica. El olor a churros recién hechos se mezclaba con el aroma del café, y todo alrededor de mí era un torbellino de vida. Sin embargo, en el fondo, un leve temblor de nerviosismo hacía eco en mi pecho. El evento que había organizado para recaudar fondos y salvar el centro cívico había superado mis expectativas. La plaza estaba llena de vecinos, muchos de los cuales apenas se conocían, pero que ahora compartían un mismo objetivo. Miraba a mi alrededor y sentía cómo la energía de la comunidad fluía a través de nosotros, unida por un anhelo de cambio. Carmen, a mi lado, sonreía con orgullo mientras arreglaba las mesas y los carteles que anunciaban la causa. Elena, esto es increíble. Has movilizado a más gente en 2 semanas que nosotros en 6 meses. Tienes un don, me dijo Andrés, un joven abogado idealista que se había sumado a nuestra causa. Su entusiasmo era contagioso, y no pude evitar sonreír ante su elogio. Mi don era elegir el vino correcto para las cenas de mi marido. Supongo que algunas habilidades son transferibles. Respondí, intentando mantener la ligereza en mi tono, aunque una sombra de tristeza me atravesó. En mi interior, una voz susurraba que estaba engañando a todos, que cada paso que daba era un acto de traición hacia la vida que había llevado hasta ahora. Mientras coordinaba los últimos detalles, mi mente se desvió hacia la doble vida que llevaba. Cada vez que hablaba con Ricardo, era como si interpretara un papel en una obra de teatro. Le había dicho que estaba en un grupo de lectura, que había decidido dedicarme a los libros. No podía decirle la verdad. El miedo a su ira era una sombra constante. Pero en esos momentos de conexión con mis vecinos, cuando veía las hojas llenas de firmas, la esperanza brillando en los ojos de Carmen, y del resto, me decía que la mentira merecía la pena. ¿O era yo la que me engañaba a mí misma? El clima festivo alcanzó su punto culminante cuando el concejal de la oposición, un hombre robusto con una voz que resonaba en la plaza, se subió al escenario improvisado. Comenzó su discurso con un tono enérgico y su mirada se centró en mí. Lo que necesita este pueblo no son más edificios de lujo, sino más gente valiente como los que han organizado esto, dijo señalándome. Gente como Elena. Aplaudieron y de repente todos los ojos estaban sobre mí. Sentí un calor intenso en mis mejillas, un rubor que no podía ocultar. Era la primera vez que me veían como algo más que una simple mujer del barrio. Con un nudo en el estómago me acerqué al micrófono. Los aplausos resonaban en mis oídos y por un momento la alegría y el terror se entrelazaron en un mismo segundo. Gracias. Gracias a todos. Esto es solo el comienzo, logré articular, sintiendo cómo la voz me temblaba. Pero al mirar hacia la multitud, vi un coche que me resultaba familiar, un vehículo oscuro que se mantenía al margen de la plaza. El pánico se instaló en mi pecho. Estaba seguro de que pertenecía a un socio de Ricardo. La fiesta continuó con risas y abrazos, pero mi mente no podía dejar de pensar en esa presencia inquietante. El eco de mi nombre resonaba en el aire, pero no podía disfrutar del momento. Esa noche, al volver a casa, sabía que la calma que había sentido durante el evento se desvanecería rápidamente.
Cuando llegué, la casa estaba en silencio. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic y me encontré en la penumbra del salón. En la mesa, un ejemplar del periódico local me miraba, con una foto de mí sonriendo en la portada. El titular decía: La rebelión de los vecinos. Esa imagen, que debería haberme llenado de orgullo, era ahora una amenaza palpable. No había rastro de Ricardo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en su reacción al ver la publicación. Le había hecho falta solo un día para regresar a casa antes de lo previsto. La inquietud me llenaba. Sabía que su frialdad calculadora sería más peligrosa que nunca. Así que me preparé para lo inevitable. Al poco tiempo escuché el sonido de la puerta del garaje. El golpe de la cerradura resonó en mi pecho como un tambor. Y entonces, ahí estaba él, entrando en el salón con una calma inquietante. Me miró, y en sus ojos vi un destello de algo que no podía identificar, una mezcla de desprecio y curiosidad. —¿Qué es esto? —preguntó, señalando el periódico. Su tono era sereno, pero la tensión en el aire era como un hilo a punto de romperse. —Es solo un evento que organicé en el centro cívico —respondí, tratando de sonar despreocupada, pero mi voz temblaba ligeramente. —Ah, claro, el centro cívico. Se acercó, su mirada fija en mí. —¿Y cómo te sientes siendo la estrella local, Elena? La ironía en su voz me atravesó. Sabía que estaba jugando con fuego y no podía permitirme titubear. —Me siento bien. La comunidad se une por una causa, Ricardo. Es importante. Las palabras se escabullían de mi boca, pero sabía que no eran suficientes para calmar la tormenta que se avecinaba. ¿Importante? ¿Te parece que eso es importante? Su risa era amarga y llena de veneno. A mí me parece que es solo un espectáculo ridículo. No lo es. Me atreví a mirarlo a los ojos. ¡Es nuestra lucha! ¿Nuestra lucha? Repitió, la furia comenzando a asomarse en su voz. No olvides quién manda aquí, Elena. En ese instante comprendí que mi victoria en la plaza tenía un precio, que cada paso que había dado hacia la libertad no solo había fortalecido mi espíritu, sino que también había desatado la ira de quien había sido mi carcelero. Ahora la batalla no solo se libraría en la comunidad, sino también en el lugar que una vez consideré mi hogar. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y lleno de promesas de conflictos venideros. El eco de la plaza se desvanecía mientras la realidad de mi vida se manifestaba con una claridad desgarradora. En este nuevo capítulo sabía que el camino hacia mi libertad sería más difícil de lo que jamás había imaginado. La lluvia caía con una furia casi rabiosa, golpeando los ventanales como si el cielo mismo intentara romper la opaca monotonía que había invadido mi hogar. El sonido era ensordecedor, pero en aquel instante lo único que resonaba en mi mente era la voz de Ricardo, cortante y fría, como el acero. La casa, que durante tantos años había sido un refugio, se había transformado en una prisión. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Cada rincón parecía gritarme que algo tenía que cambiar, que no podía seguir así. Me encontraba en el umbral del salón, paralizada, observando a Ricardo de espaldas. Era una figura imponente, con su elegante traje oscuro, que solo acentuaba la rigidez de sus movimientos. En su mano, un periódico enrollado, como un garrote que amenazaba con desatarse en cualquier momento. La chimenea,
aunque encendida, no lograba calentar el frío que se había adueñado de la estancia. Mis manos, temblorosas, se aferraban a la pared buscando un apoyo que no encontraba. 40 años. 40 años construyendo una reputación, un nombre. Y tú, en 2 semanas, lo manchas todo, revolcándote con la chusma por un edificio miserable. Su voz, peligrosamente calmada, era como un veneno que se filtraba en el aire. Esa chusma es gente decente, Ricardo, y ese edificio es su único punto de encuentro, respondí, intentando que mi voz no temblara, pero el desafío que contenía era innegable. Se giró lentamente, sus ojos ardían con una furia que me hizo retroceder un paso, pero no podía darme el lujo de mostrar miedo. La rabia comenzaba a brotar en mí, como un manantial que había estado reprimido demasiado tiempo. ¿A mí qué me importa esa gente? Me importas tú, mi mujer. Su grito resonó en las paredes, y cada palabra era un golpe directo a mi pecho. ¿Sabes la llamada que he recibido hoy? De mi socio, burlándose, preguntándome si te tengo controlada. Me has humillado. ¿Humillado? Repliqué, dando un paso al frente, sintiendo cómo el miedo se transformaba en rabia. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? Estoy harta de ser un adorno en tu vida perfecta. Sus ojos se entrecerraron, y aunque un escalofrío recorrió mi espalda, no podía dar marcha atrás. Ya no estaba dispuesta a ser la sombra de sus deseos, a sacrificar mi voz por un lugar en su mundo. Una parte de mí estaba aterrorizada, consciente de lo que podía perder. La casa, el dinero, la seguridad que me había proporcionado durante años. Pero había otra parte, una que nunca había tenido la oportunidad de salir a la luz, que se sentía liberada. La verdad estaba sobre la mesa, fea y brutal, pero era mía, y no podía seguir escondiéndola. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Cada palabra que intercambiábamos se sentía como un eco de lo que habíamos sido, de lo que habíamos dejado de ser. La conversación había escalado, y su rostro se tornó más oscuro, una tormenta de emociones que estaba a punto de estallar. O dejas esta payasada ahora mismo y pides disculpas públicamente, dijo, su voz ahora como un trueno, reverberando en la habitación. O te juro que no volverás a ver un céntimo de mi dinero. Te quedarás en la calle. La amenaza era clara, y por un instante el miedo me envolvió como una manta pesada. Pero entonces miré a sus ojos, y en lugar de retroceder, me encontré a mí misma. Un profundo silencio se apoderó del salón, como si el tiempo se hubiera detenido. Con una calma que desarmaba, respondí. No te preocupes, Ricardo. No quiero tu dinero. Las palabras estaban cargadas de una verdad que nunca había tenido el valor de pronunciar. La liberación que sentía era tan intensa que me sorprendió. Sin esperar su reacción, me di la vuelta y subí las escaleras, cada paso resonando en mi mente como un tambor de guerra. La decisión estaba tomada. Entré en mi habitación, un espacio que había sido una mezcla de sueños y decepciones. Comencé a recoger mis cosas, metiendo en una pequeña maleta lo que me parecía más esencial. Mis libros, algunas fotos y una chaqueta que había olvidado en el fondo del armario. Cada objeto que tocaba traía consigo recuerdos, pero también una claridad que me empujaba hacia adelante. Ya no quería vivir en el pasado. El sonido de la lluvia seguía golpeando con fuerza, un eco de mi propia tormenta interna. Con cada prenda que guardaba en la maleta, sentía que el peso de las expectativas se aligeraba, como si al dejar atrás esas cosas, también estuviera dejando atrás a la mujer que había sido. Ya no era la esposa sumisa de Ricardo.
estaba comenzando a ser yo misma. Al cerrar la maleta, un susurro de miedo me atravesó. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Pero la respuesta no era tan importante como el acto de salir, de ser dueña de mis decisiones, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la adrenalina en mis venas. Bajé las escaleras una vez más, sintiendo que cada paso era un pequeño triunfo. Cuando llegué al salón, Ricardo seguía allí, inmóvil, como una estatua de piedra. Su expresión era de incredulidad, y por un momento el tiempo pareció detenerse, pero ya no estaba dispuesta a quedarme a su lado, a escuchar sus gritos, ni a soportar su control. La vida que había conocido se desvanecía, y con ella el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo. ¿Dónde crees que vas?, preguntó, su voz ahora un hilo de desesperación. A vivir mi vida, Ricardo, respondí, con una determinación que nunca había sentido antes. Sin más palabras, abrí la puerta de salida. La lluvia me dio la bienvenida, y aunque el frío me caló hasta los huesos, sentí que era un nuevo comienzo. La tormenta que había estado gestándose dentro de mí finalmente había estallado, y con ella una nueva Elena estaba lista para enfrentar el mundo. Desperté con los primeros rayos de sol filtrándose a través de la ventana, iluminando la habitación modesta que ahora era mi refugio. Triana, con su aire impregnado de azahar y la música lejana de una guitarra flamenca, me envolvía como un abrazo cálido. La cama, aunque sencilla, me ofrecía la comodidad de la libertad. Era un espacio pequeño, casi monacal, pero al mismo tiempo era un santuario que me permitía respirar, algo que no había hecho en años. Me senté en la cama y contemplé la mesa donde había dejado un cuaderno y un bolígrafo. La idea de escribir me atraía, pero también me asustaba. ¿Qué podía contar de mi vida que no fuese un lamento? Sin embargo, la paz que sentía en este nuevo hogar me empujaba a intentarlo. Era curioso cómo, a pesar de haber dejado atrás a Ricardo y todo lo que él representaba, aún llevaba en mi interior un eco de sus palabras. Su voz resonaba en mi mente. No eres nada sin mí. Pero aquí, en esta habitación, la voz se desvanecía, y lo que quedaba era un susurro de esperanza. Decidí que no podía quedarme encerrada en mis pensamientos. Cogí el teléfono, mi único vínculo con el mundo exterior, y marqué el número de Carmen, mi prima. La había dejado preocupada, y aunque sabía que estaba bien en Sevilla, su preocupación era un bálsamo en medio de mis dudas. Elena, mujer, ¿estás bien? Tu marido ha puesto a sus abogados a llamarnos, a amenazarnos, exclamó Carmen al descolgar. Estoy bien, Carmen. Necesitaba respirar. ¿Cómo va todo por allí?, pregunté, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Mejor que nunca. Hemos ganado. El ayuntamiento ha retirado el plan de venta. Todo gracias a ti. Pero te necesitamos aquí. Esto es solo el principio, dijo su voz, cargada de emoción. La noticia me llenó de una alegría inesperada. Había luchado por algo que ahora se materializaba, y aunque mi corazón aún latía con cierta inquietud, sentía que había ganado una batalla, pero al mismo tiempo una sombra se cernía sobre mí. Carmen, me alegra tanto escuchar eso, pero estoy lejos. No sé si puedo regresar. Elena, esta es tu oportunidad, no solo por el centro cívico, sino por ti. Tienes que volver. Necesitamos tu voz, tu fuerza. Su tono se tornó más serio. Y no te preocupes por Ricardo. No podrá hacerte nada desde aquí. Colgué y me perdí en mis pensamientos. Aunque había logrado escapar, el eco de su control se manifestaba en el miedo que empezaba a asomarse
en mi pecho. Mientras miraba por la ventana hacia el patio interior, con sus macetas de geranios que danzaban con el viento, me di cuenta de que había más en juego que solo mi libertad. Había dejado atrás un mundo. Pero ¿qué había ganado realmente? La mañana transcurrió en una especie de nebulosa. Me sentía extraña, como si me encontrara en un limbo entre dos vidas. La libertad nunca había sido tan abrumadora. Necesitaba un propósito, algo que me anclara. Quizás debería escribir, pero el papel en blanco parecía intimidante. Era como un reflejo de mi propia existencia vacía. De repente, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Abrí la puerta y un cartero me entregó una carta. El sobre era blanco, con el logotipo del banco. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía hacer? Me senté de nuevo en la mesa y desgarré el sobre con nerviosismo. La carta decía que mis cuentas habían sido bloqueadas y que debía contactar con mi sucursal para más información. El pánico se apoderó de mí. Ricardo había tomado medidas y yo estaba oficialmente sin dinero. Mi libertad, que había saboreado con tanta intensidad, se tornaba en una trampa. La risa de los niños que jugaban en la calle me resultaba lejana y ajena. La vida continuaba, mientras yo me sentía atrapada de nuevo, pero esta vez en mi propia decisión de escapar. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué haría sin ningún recurso? La libertad tiene un precio muy alto, y yo no estaba preparada para pagarlo. La desesperación me envolvía como un manto oscuro, y por un momento la idea de volver a la vida que había dejado atrás se me antojó tentadora, aunque sabía que eso significaba rendirme de nuevo. Justo cuando la ansiedad parecía consumir mis pensamientos, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla y vi el nombre de Andrés, el joven abogado. Mi corazón dio un vuelco. Elena, hemos estado hablando. Carmen, los vecinos y yo. Lo del centro cívico nos ha abierto los ojos. Este ayuntamiento no nos representa. Las elecciones son en 6 meses y queremos que tú te presentes como candidata a alcaldesa, dijo, con un tono decidido que me hizo estremecer. Me quedé en silencio, mirando por la ventana el patio andaluz. La propuesta era una locura, una bendita locura. ¿Yo, candidata a la alcaldesa? La idea parecía absurda y grandiosa al mismo tiempo. Era una forma de tomar el control, de reclamar mi voz en un mundo que había intentado silenciarme. Andrés, ¿estás seguro? Pregunté, tratando de procesar la magnitud de lo que me proponía. Totalmente. Eres la única que puede hacer esto. Ya has demostrado que puedes luchar. Ahora es el momento de dar un paso más. Este es tu momento, Elena. Su confianza en mí me llenó de una energía renovada. A pesar de todo, había algo en mí que empezaba a despertar. Quizás, solo quizás, había una manera de convertir mi dolor en poder, de usar mi historia para cambiar algo más que mi vida. Sonreí, sintiendo cómo el miedo se desvanecía un poco. La idea de luchar, de ser parte de algo más grande que yo misma, me daba fuerzas. Podía ser la voz de aquellos que no la tenían. Podía ser más que la mujer que había sido. De acuerdo, Andrés, estoy dentro, respondí, sintiendo que una chispa de vida comenzaba a encenderse en mi interior. Triana, con su sol radiante y su música vibrante, parecía sonreírme. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El aroma a naftalina me envolvía en la trastienda de la mercería de Carmen, y a pesar de la pesadez del aire, había en él una vibrante sensación de ilusión. La cafetera
chisporroteaba incansablemente, convirtiendo el espacio en un refugio de café caliente y palabras fervientes. Las paredes, decoradas con mapas del municipio pegados con celo y carteles electorales hechos a mano por los nietos de la vecina, se sentían como un testimonio de nuestros sueños compartidos. Había un aire de comunidad que hacía tiempo no experimentaba, un sentido de pertenencia que me llenaba de energía. Desde que regresé a Madrid, el pequeño apartamento que alquilé se había transformado en un hogar lleno de nuevas posibilidades. Mis ahorros, que antes parecían insuficientes, ahora se convertían en el motor de un cambio que solo podía imaginar. La campaña se estaba gestando de manera humilde, como un susurro que se convertía en grito. Con Carmen, Andrés y un grupo de entusiastas voluntarios a mi lado, visitábamos mercados y asociaciones de vecinos, compartiendo mis ideas y escuchando las inquietudes de la gente. La conexión se estaba formando. Andrés, siempre optimista, revisaba las encuestas mientras tomaba un sorbo de café. Su rostro reflejaba la emoción de los pequeños logros. Elena, esto es increíble, estamos subiendo, la gente está cansada de los de siempre, tu historia conecta con ellos, eres una de ellos. Me sentí un tanto incómoda con sus palabras. Yo no soy como ellos, Andrés. Yo viví 40 años en una jaula de oro. Lo que tengo es vergüenza por no haber despertado antes, respondí, dejando escapar un suspiro que llevaba consigo mis inseguridades. La verdad era que, aunque el cambio era palpable, aún luchaba contra la sombra de mi pasado. Mientras miraba a mi alrededor, las dinámicas de trabajo en la trastienda se intensificaban. Los voluntarios se movían con determinación, cada uno aportando su granito de arena. Carmen, con su sabiduría y su risa contagiosa, organizaba los materiales, mientras el grupo discutía estrategias. Era un pequeño ejército de buenas intenciones, y yo era su líder, aunque a veces me sentía como una intrusa en este mundo. Elena, interrumpió Carmen, su voz firme y cálida. Cada vez más gente se está uniendo a nosotros. Hemos de planear un evento grande para que sepan que estamos aquí, que estamos luchando por ellos. Asentí, sintiendo que la responsabilidad se posaba sobre mis hombros como un abrigo pesado. Pero también era un abrigo que había elegido. Estaba decidida a luchar. La idea de un evento masivo me llenó de entusiasmo y miedo a la vez. ¿Sería capaz de organizar algo que realmente resonara con la comunidad? La pregunta rondaba en mi mente, pero no podía darme el lujo de dudar. Vamos a hacerlo, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. La determinación se apoderaba de mí, y en ese instante la sombra de Ricardo se hacía más pequeña, más lejana. Los días que siguieron fueron una mezcla de preparación frenética y momentos de reflexión solitaria. Cualquier espacio libre era aprovechado para afinar los detalles del evento. La noche antes, mientras revisaba los últimos carteles, me detuve un momento a pensar en lo lejos que había llegado. Me llamaban la candidata del pueblo, y aunque a veces me sentía un fraude, cuando una mujer mayor me cogía la mano en el mercado y me decía, «Estamos contigo», sentía que estaba exactamente donde debía estar. El día del evento llegó y el aire estaba cargado de expectativas. La trastienda de la mercería se había transformado en un centro de operaciones, donde el bullicio de voces y risas llenaba el ambiente. A medida que los voluntarios llegaban, se percibía un sentimiento de unidad que me alentaba. Todo lo que había vivido en el pasado se desvanecía ante la fuerza de la comunidad que se agrupaba a mi alrededor. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. El primer debate electoral se celebraba esa misma noche,
y la tensión era palpable. Mientras me preparaba, el nerviosismo me invadió, como si un torrente de dudas se desatara en mi interior. ¿Qué podía ofrecer yo frente a aquellos hombres con trajes caros y discursos ensayados? La imagen de Ricardo, con su desprecio y sus burlas, se coló en mi mente, pero decidí no dejar que la sombra del pasado oscureciera mi presente. Al llegar al plató, el ambiente era intimidante. Las luces brillaban y las cámaras centelleaban, mientras los otros candidatos se acomodaban en sus asientos. Cuando llegó mi turno, un hombre del partido de Ricardo se levantó, con una sonrisa burlona que me hizo sentir pequeña. Señora, con todo el respeto, ¿qué sabe usted de gestionar un presupuesto? ¿El de la compra de su casa? En un instante, la rabia y la determinación se entrelazaron en mí. La historia de mi vida, llena de sacrificios y lecciones aprendidas, se convirtió en mi arma. En lugar de ofenderme, sonreí con calma y miré a la cámara. Tiene usted razón. He gestionado el presupuesto de una casa durante 40 años. Sé lo que es estirar cada euro, sé lo que cuesta llenar la nevera y sé lo que es que nadie te agradezca el trabajo invisible. Y les aseguro que eso es mucho más de lo que muchos de ustedes sabrán en su vida. El aplauso resonó en el plató, atronador y liberador, como un eco de la comunidad que había empezado a creer en mí. En ese momento supe que había ganado más que un debate. Había comenzado a forjar mi lugar en el mundo, y la sombra de Ricardo se desvanecía, incapaz de detener la luz que estaba empezando a brillar. La mañana se alzaba brillante sobre Triana, como si la ciudad misma celebrara la nueva vida que había empezado a florecer en mí. Las calles estaban animadas, los vecinos se saludaban con sonrisas, y mis voluntarios se organizaban en la sede con un entusiasmo contagioso. Sin embargo, todo cambió cuando Andrés entró, con una expresión que me hizo recordar a esos días oscuros que pensé haber dejado atrás. Su rostro, normalmente sereno, estaba surcado por un rayo de preocupación que no pude ignorar. Elena, dijo con voz grave, mientras dejaba caer un fajo de papeles sobre la mesa. Mira esto. Me acerqué, el corazón latiendo más rápido. Los papeles se desparramaron, revelando una mezcla de artículos de blogs de ultraderecha y capturas de pantalla de publicaciones en Facebook. Mis ojos recorrieron rápidamente los titulares, cada uno como un dardo envenenado que se clavaba en mi pecho. La candidata radical que abandonó a su marido. ¿Qué oculta Elena? ¿La mujer que reniega de la familia? Fotos de su pasado de lujo. ¿Ahora es amiga del pueblo? Andrés leyó con asco, su voz temblando de rabia. Están usando tu vida personal contra ti. Carmen, que había estado organizando unos folletos en la mesa, se detuvo al escuchar las palabras de Andrés. Su mirada se endureció y la tensión en el aire se volvió palpable. Es él, es Ricardo. No puede soportar que estés ganando, dijo, apretando los puños. Las palabras de Carmen resonaron en mi mente y una ola de angustia me invadió. Lo sabía. Sabía que no se quedaría quieto. Duele. Cada palabra es una puñalada. Revuelven mi pasado, lo manipulan, me pintan como un monstruo. Y lo peor es que una parte de mí se siente culpable. ¿Y si tienen razón? ¿Y si abandoné mi deber? La duda es un veneno lento y se deslizaba entre mis pensamientos, envenenando el optimismo que había cultivado con tanto esfuerzo. Andrés se pasó la mano por el cabello, frustrado. Elena, esto no es solo una campaña, esto es una guerra. Y ellos están dispuestos a todo para desacreditarte. La realidad de sus palabras me golpeó como una ola. Miré a mi alrededor.
a los rostros de mis compañeros, algunos de los cuales comenzaron a mostrar señales de inquietud. La campaña, que antes parecía ser un camino hacia la esperanza, ahora se convertía en un campo de batalla donde cada paso era arriesgado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Andrés se acercó y tomó mi mano. Su mirada era firme, pero vi la preocupación en sus ojos. Lo primero es no dejar que esto nos derrumbe. ¿Recuerdas por qué empezaste? Me asintió con la cabeza, exigiendo una respuesta. Sí, dije, aunque las palabras se me antojaron vacías en ese momento. Quiero ayudar a mi comunidad. Entonces vamos a luchar por ello. No podemos permitir que Ricardo y su máquina de fango nos detengan. Su determinación me dio un pequeño impulso, pero la sombra de las palabras que había leído pesaba en mi mente como una losa. Esa tarde, mientras preparábamos el mitin en el parque, la atmósfera se tornó tensa. Cada sonrisa que me ofrecían mis voluntarios parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. El viento soplaba suave, pero en mi interior una tormenta se gestaba. El evento comenzó y la gente se reunió, sus rostros llenos de curiosidad y esperanza. Con cada palabra que pronunciaba, intentaba transmitirles que no solo luchaba por mí, sino por todos ellos. Sin embargo, en el fondo, la incertidumbre me carcomía. ¿Qué pensaría la gente al leer esas mentiras? ¿Me seguirían apoyando? En medio de mi discurso, un grito rompió la atmósfera de camaradería. Era un hombre del público, con un rostro que me resultaba tan ajeno como familiar. Su voz resonó con un desdén que me hizo estremecer. Váyase a su casa a cuidar de su marido, que es donde debería estar. El murmullo de la multitud se detuvo y sentí que el aire se me escapaba. Parálisis. Las palabras se agolpaban en mi garganta y vi las caras de las personas que antes me miraban con admiración. Ahora había duda en sus ojos. La desconfianza se asomaba como un fantasma en el aire. Mi corazón se hundió. Todo por lo que había luchado parecía desmoronarse en un instante. La rabia y la tristeza se entrelazaron en mi interior, y por un momento quise rendirme. Quería escapar de esa escena, de esos ataques, de esa vida que parecía estar en constante cuestionamiento. Pero entonces, una voz interna, más fuerte que la duda, comenzó a surgir entre las sombras. No podía dejar que Ricardo ganara. No podía permitir que su veneno me afectara. Con un esfuerzo titánico, levanté la cabeza y miré a la multitud, buscando el apoyo que sabía que aún existía. Respiré hondo, sintiendo cómo la determinación comenzaba a tomar forma en mí. ¡No!, grité, y mi voz resonó en el aire, cortando la tensión. No voy a esconderme. No voy a permitir que el miedo me silencie. He luchado demasiado por este lugar y por cada uno de ustedes. Soy Elena y no me iré. El sonido de los aplausos comenzó a crecer, primero titubeante, luego más fuerte, como un torrente que desbordaba el miedo y la duda. Me aferré a ese momento. Supe que no podía rendirme. Había aprendido que el verdadero poder no provenía de la ausencia de miedo, sino del valor de enfrentarlo. Allí, en ese parque lleno de rostros, decidí que mi lucha apenas comenzaba. El gran mercado municipal late con una energía vibrante, un lugar donde cada rincón parece contar una historia, un susurro de la vida cotidiana. El bullicio de la gente, el olor a pescado fresco mezclado con la dulzura de las frutas maduras, me envuelve mientras me acerco al centro de la plaza. Puedo sentir las miradas curiosas posándose sobre mí. Un cóctel de expectación y escepticismo. El aire es denso y cargado, casi palpable, y las voces se entrelazan en un murmullo
que resuena en mis oídos como un eco lejano de mi propia lucha. Andrés, mi asesor y amigo, me advirtió que un acto público podría ser un error. Elena, no estás lista para esto, me dijo, su voz grave destilando preocupación. Pero hoy no puedo dar marcha atrás. He decidido que mi voz debe ser escuchada, no en un escenario formal, sino en el corazón de la comunidad. Aquí, entre los puestos de verduras y pescados, es donde quiero ser vista y, más importante aún, donde quiero ver a la gente. Con un megáfono en mano, me planto en el centro de la plaza, rodeada de rostros conocidos y desconocidos. Es un gesto sencillo, pero poderoso. La multitud murmura, se agita, y siento cómo el silencio empieza a extenderse, como si el aire se detuviera en anticipación. Respiro hondo, la adrenalina corre por mis venas, y con una mezcla de nerviosismo y determinación empiezo a hablar. ¡Es verdad! Mi voz resuena en la plaza, primero titubeante y luego con creciente firmeza. Es verdad que dejé a mi marido, dejé una casa grande y una vida cómoda. ¿Y saben por qué? Porque esa casa se había convertido en una prisión, porque me dijeron que mi voz no importaba, que mis sueños no valían nada, que mi único deber era servir y callar. Las palabras fluyen ahora con fuerza. Siento que cada sílaba que pronuncio es un ladrillo que derribo en la barrera del silencio que una vez me aisló. Me acusan de abandonar a mi familia, pero yo estoy aquí para luchar por una familia más grande, la de todos nosotros, por las mujeres que como yo se han sentido invisibles, por los abuelos que temen perder su centro cívico, por los jóvenes que no encuentran trabajo. Mi vida no es un arma para atacarme, es la razón por la que estoy aquí. El eco de mi voz se multiplica, rebotando contra las paredes del mercado, y empiezo a notar cómo algunas cabezas asienten, cómo se abren corazones. Mi verdad es mi fuerza. Sigo, sintiendo que el miedo, que una vez me paralizó, se disuelve en el aire. Cada herida, cada lágrima, me ha traído hasta este momento. Miro sus caras y veo a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres que tuvieron que callar. Hoy yo no voy a callarme. Mi voz es la de todas ellas. El silencio que siguió a mis palabras se rompe lentamente. Primero, un aplauso tímido, luego otro, y en cuestión de segundos, la plaza entera estalla en una ovación. El sonido resuena en mis oídos como una sinfonía de esperanza y resistencia. Las mujeres, sobre todo, se acercan a mí, sus rostros iluminados por la emoción. Me abrazan, me cuentan sus historias, sus luchas, sus sueños. En ese momento soy más que Elena. Soy un símbolo, un faro de esperanza. El ataque de Ricardo, que había pretendido silenciarme, se ha vuelto en mi contra. En lugar de desmantelar mi imagen, ha encendido una llama en la comunidad. Mi lucha personal se ha entrelazado con la de cada uno de ellos, y juntos comenzamos a construir algo más grande. Siento que el miedo que me había mantenido atada se convierte en una fuerza imparable. ¡Elena! ¡Elena!, gritan al unísono, y el sonido de mi nombre se convierte en un mantra, un grito de guerra. En medio de la multitud, entre los rostros conocidos, veo a un periodista de un importante periódico nacional que ha sido testigo de toda la escena. Su mirada está fija en mí, y en ese instante comprendo que mi historia acaba de saltar de la política local a la nacional. El clamor de la plaza, el apoyo de la comunidad, el eco de mis palabras, todo se entrelaza en un momento de claridad.
Ya no soy solo una mujer que se ha liberado de las cadenas de un matrimonio opresivo. Hoy soy la voz de todas las que han sido silenciadas. El camino que tengo por delante será arduo, pero no estoy sola. Mientras me encuentro en el centro de la plaza, aclamada por una multitud que ahora siente que su voz cuenta, me doy cuenta de que he encontrado una nueva familia, la de aquellos que comparten mis esperanzas y mis sueños. El periodista se acerca, su libreta lista en mano, y en su mirada puedo ver la curiosidad, el interés. Sé que mis palabras hoy resonarán más allá de este mercado, que las paredes que me han contenido se están desmoronando. Y mientras la multitud sigue vitoreando mi nombre, me siento más fuerte que nunca, decidida a seguir luchando, no solo por mí, sino por todos ellos, por todas nosotras. La noche se había adueñado de Madrid, y aunque la ciudad vibraba con la energía de un día histórico, yo me encontraba en un rincón de la sede improvisada, sumida en la mezcla de nervios y esperanza que llenaba el aire. La sala estaba repleta de personas que habían decidido, como yo, arriesgarlo todo por un futuro mejor. El olor a pizza fría se entrelazaba con el sudor de la ansiedad colectiva, y la televisión, a un volumen apenas audible, mostraba los resultados de las elecciones. Cada vez que se actualizaban los datos, la sala contenía la respiración, como si el aire se volviera denso y pesado, cargado de expectativas. Carmen se sentó a mi lado, su mano cálida y reconfortante en mi hombro. La miré y en su rostro leí una mezcla de orgullo y ternura. Andrés, por su parte, no podía estarse quieto. Caminaba de un lado a otro, como un tigre enjaulado, incapaz de contener su emoción. Su voz resonó en el ambiente cargado de tensión. Estamos a solo 200 votos de diferencia. Depende del último colegio electoral. Mis pensamientos vagaban por un laberinto de incertidumbres. A pesar de la euforia que me rodeaba, una sombra se cernía sobre mí. La imagen de Ricardo, reclinado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano, se colaba en mi mente. ¿Estaría disfrutando de mi posible fracaso? ¿Estaría esperando mi derrota con una sonrisa burlona en los labios? Pero, al mismo tiempo, había una extraña serenidad en mí. Había ganado mi batalla personal, y lo que sucediera en esa noche electoral era solo un extra. Ya no podía volver atrás. Carmen, como si adivinara mis pensamientos, me abrazó. Pase lo que pase, hija, has hecho historia. Nos has devuelto la dignidad. Sus palabras calaron hondo en mí. Había luchado tanto para llegar hasta aquí, y aunque el resultado de esa noche me importaba, el verdadero triunfo ya lo había logrado. Había encontrado mi voz y la comunidad que me respaldaba. En ese momento sentí el peso de la confianza de todos ellos. Veía sus caras llenas de ilusión y esperanza, y me preguntaba, ¿y si les fallo? ¿Y si todo esto ha sido para nada? Pero la respuesta llegó en forma de un susurro en mi interior. Gane o pierda, ya nada volverá a ser como antes. Soy otra mujer. La transformación que había experimentado desde que decidí romper las cadenas de mi matrimonio era un hecho irreversible. Ya no era la misma de antes, y eso me llenaba de fuerza. La tensión en la sala aumentaba con cada actualización en la pantalla. Las palabras del presentador de la televisión resonaban en mi mente, y antes de que pudiera procesar todo, el momento culminante llegó. La voz del presentador, grave y ceremoniosa, llenó la sala. Tenemos los resultados finales. La respiración se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. La diferencia es mínima, continuó, y el silencio se hizo aún más profundo. Las miradas se entrelazaban y podía sentir los corazones latiendo al unísono.
El presentador hizo una pausa y un escalofrío recorrió mi espalda. La tensión era palpable y mis manos temblaban. Y entonces, como un golpe de tambor que marca el inicio de un espectáculo, las palabras que tanto había esperado emergieron de su boca. Con una diferencia de 152 votos, la nueva alcaldesa es Elena García. El grito de júbilo que estalló a mi alrededor fue como un torrente de emociones que me arrastró. La gente lloraba, se abrazaba, y sus voces se unían en un coro que coreaba mi nombre. ¡Elena! ¡Elena! En ese instante, el mundo se desdibujó, y solo existía el aquí y el ahora. La felicidad, la liberación, el reconocimiento de mi lucha, todo se fusionaba en una explosión de luz que llenaba la sala. Sonreía entre lágrimas, abrumada por el cariño y la admiración que me rodeaban. De repente, mi móvil vibró en el bolsillo. Era un sonido familiar que me sacó de mi ensueño. Saqué el teléfono y mi corazón se detuvo un segundo al ver un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras aparecieron en la pantalla. Has ganado. La sangre se me heló en las venas. Era de Ricardo. La burla de su mensaje se sentía como un puñal afilado, pero, extrañamente, no me afectó como habría esperado. En lugar de enfurecerme, una risa silenciosa brotó de mi interior. El poder que había reclamado era más fuerte que cualquier intento de desestabilizarme. El bullicio a mi alrededor continuaba, pero una calma inexplicable me invadía. Miré a Carmen y a Andrés, sus rostros iluminados por la alegría, y supe que, sin importar las sombras que intentaran atormentarme, había hecho historia. Había creado un camino en el que la dignidad y la esperanza florecían. Entonces, levanté la vista hacia el grupo que me rodeaba, a todos aquellos que habían creído en mí. Con la voz firme y clara, grité para que todos me escucharan. Esto es solo el comienzo. Y así, en esa noche que prometía ser la más larga de mi vida, el eco de mi declaración se unió al grito de la comunidad, resonando por encima de todo, dejando claro que la lucha por la libertad y la dignidad apenas había empezado. El sol apenas se filtraba por el gran ventanal, pero la luz que entraba en el despacho de la alcaldía iluminaba cada rincón de ese espacio que hasta hacía poco había sido un sueño. Me senté en el enorme sillón de cuero, un asiento que parecía diseñado para un rey, pero que a mí me hacía sentir pequeña y desubicada. El olor a cera y a historia impregnaba el ambiente, un aroma que me recordaba las viejas bibliotecas donde pasaba horas sumida en libros, aunque aquí había un aire de solemnidad que me apretaba el pecho. Las carpetas se agrupaban en montañas sobre la mesa, cada una cargada de problemas urgentes que exigían mi atención. Miré a mi alrededor, notando la mezcla de curiosidad y escepticismo en los rostros de los funcionarios que me rodeaban. Algunos susurraban entre ellos, otros me observaban con una expresión neutral, como si estuvieran esperando a ver si el nuevo alcalde podía hacer frente a las expectativas que había despertado. Señora alcaldesa, tiene reunión con el jefe de urbanismo en 10 minutos, después con los sindicatos de la policía, y el periódico nacional ha pedido una entrevista en exclusiva, anunció María, mi nueva secretaria, con una formalidad que me resultaba incómoda. Gracias, María. Antes de nada, ¿podría traerme un café? Y por favor, llámeme Elena, respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque en mi interior una tormenta de dudas se desataba. Alcaldesa. La palabra resonaba en mi mente como un eco lejano. Ayer era una rebelde luchando contra el sistema. Hoy era el sistema. Reflexioné sobre las expectativas que todos tenían de mí.
Mis votantes esperaban milagros. La oposición aguardaba mi caída. Una sensación de soledad me envolvió. El poder no era un trofeo, sino una carga pesada que llevaba sobre mis hombros. ¿Estaría a la altura de lo que se esperaba de mí? Me perdí en mis pensamientos hasta que la puerta se abrió de par en par y el jefe de urbanismo, un hombre robusto con canas en las sienes, entró en el despacho. Su sonrisa condescendiente me hizo sentir aún más pequeña, como si fuera una niña jugando a ser adulta. «Hola, alcaldesa. Un placer conocerte», dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, pero había algo en su mirada que me decía que no me consideraba más que una figura decorativa. «He traído un proyecto que creo que te va a interesar». Colocó sobre la mesa un voluminoso dossier que en el pasado había sido la carta de presentación del anterior alcalde. Se trata de la construcción de un centro comercial de lujo en los terrenos del parque municipal. El proyecto ya ha sido aprobado por la anterior corporación y sería una gran oportunidad para revitalizar la economía local. Tomé el proyecto, sintiendo el peso de sus páginas. La idea de sacrificar el parque, ese rincón de naturaleza que había representado un refugio para mí y para tantos vecinos, me llenó de indignación. Miré por la ventana, la plaza del pueblo se extendía ante mí, y en mi mente visualicé a los niños jugando entre los árboles, las familias disfrutando de los espacios verdes. ¿Un centro comercial?, murmuré para mí misma, tratando de asimilar lo que me proponía. Sí, un centro comercial. Un lugar donde la gente pueda consumir, comprar y disfrutar. Continuó, como si intentara disuadirme con palabras vacías. Estoy seguro de que entenderás que es un paso necesario para el crecimiento económico de nuestra comunidad. Sin poder contenerme, dejé caer el voluminoso proyecto en la papelera. El sonido del dossier golpeando el fondo resonó en el silencio del despacho. Busque otros terrenos. El parque no se toca. Siguiente reunión, dije con firmeza, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. La estupefacción del jefe de urbanismo era palpable. Su expresión era de incredulidad, como si nunca hubiera imaginado que yo, la nueva alcaldesa, podría oponerme a su visión. «Alcaldesa, esto es un proyecto aprobado. No se puede desechar así como así», replicó, su voz ahora teñida de incredulidad y un atisbo de desafío. «Soy la alcaldesa y tengo el deber de escuchar a mis votantes. No me interesa un centro comercial que destruya nuestro patrimonio. Si hay que desarrollar, lo haremos de manera sostenible. ¿Entendido?». La seguridad en mis palabras me sorprendió a mí misma, pero estaba decidida a no retroceder. El jefe de urbanismo me miró, y en su expresión noté un cambio. Se dio cuenta de que no estaba dispuesta a seguir el mismo camino que había seguido el anterior alcalde. «Está bien, alcaldesa. Apreciaré su visión. Pero es un camino complicado», dijo, aunque su tono ya no era de burla, sino de aceptación forzada. «Complicado, pero necesario», respondí, sintiéndome más enérgica con cada palabra. La reunión continuó con temas más triviales, pero en mi mente había tomado una decisión. No iba a dejar que nadie pisoteara lo que significaba mi comunidad. La responsabilidad que llevaba sobre mis hombros se había transformado en un impulso, una motivación para luchar por lo que era justo. Cuando la reunión terminó y el jefe de urbanismo salió del despacho, me quedé sola, observando la mesa llena de carpetas que parecían querer devorarme. La soledad era agobiante, pero en el fondo de mi ser, una chispa de determinación había encendido algo nuevo. No podía permitirme dudar. «Alcaldesa», musité en voz baja,
intentando acostumbrarme a esa nueva identidad. No era solo un título, era un compromiso con mi comunidad, con aquellos que habían creído en mí. La luz del sol se colaba por el ventanal, iluminando el despacho y también mi camino. Había llegado para hacer cambios y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. Con el corazón latiendo con fuerza, hice un repaso mental de la agenda del día, consciente de que cada decisión contaba. La primera de muchas batallas estaba ganada, pero sabía que esto era solo el principio. 1 año había pasado desde que tomé las riendas de la alcaldía. Mi despacho, antes frío y austero, ahora respiraba un aire diferente. Las paredes estaban adornadas con fotos de vecinos sonriendo en varios eventos comunitarios, dibujos de niños que habían querido regalarme un pedazo de su creatividad y un ramo de flores frescas que alguien había dejado en la mesa la mañana anterior. Cada objeto contaba una historia de conexión, de esfuerzo compartido y de la comunidad que había empezado a reconstruirse bajo mi liderazgo. Había logrado detener proyectos especulativos que amenazaban con despojar a nuestra localidad de su esencia y había invertido en servicios sociales que la gente realmente necesitaba. La satisfacción de ver todo aquello florecer era indescriptible. Sin embargo, aquella mañana una sensación inquietante se instaló en mi pecho cuando mi secretaria, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la preocupación, me anunció la llegada de un visitante inesperado. «Alcaldesa, hay alguien que insiste en verte. No tiene cita». Al oír su voz, una sombra del pasado comenzó a proyectarse sobre mi presente. «¿Quién es?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. La respuesta llegó con un susurro que se sentó en el aire como un eco lejano. «Ricardo». Cuando lo vi entrar, me sorprendí del cambio que había experimentado. Su figura antes imponente, siempre vestida con trajes que exudaban poder y arrogancia, ahora era la de un hombre más delgado, con un brillo apagado en los ojos que antes solían ser desafiantes. Llevaba un traje impecable, pero en su andar se notaba una pérdida de la confianza que un día lo caracterizara. La imagen de aquel hombre que había compartido mi vida durante 40 años me pareció tan ajena, tan distante, que por un momento me cuestioné si realmente era él. «Elena, alcaldesa». «Te veo bien», dijo, su voz tambaleándose entre la formalidad y una extraña vulnerabilidad que nunca había tenido. «Ricardo, ¿a qué debo el honor? Si es un asunto municipal deberías pedir cita», respondí, manteniendo una calma profesional que me costó lograr. La tensión se palpaba en el aire, y aunque quise dejar que los recuerdos me invadieran, me centré en el presente, en la mujer que había llegado a ser. «No, no es eso. Solo quería verte. He vendido la casa. Me mudo a Barcelona. Mis empresas no van bien desde... Bueno, algunos socios me dieron la espalda», confesó, casi como si estuviera intentando despojarse de un lastre. Sus palabras se deslizaron por la habitación, llenándola de un silencio que parecía pesar más de lo habitual. Mientras él hablaba, mi mente giraba en círculos. No sentía alegría al verlo así, ni siquiera rencor, solo una extraña e inmensa tristeza por los años perdidos. Aquel era un extraño, un hombre con el que compartí mis días y mis noches, al que alguna vez amé y que ahora me resultaba tan difícil de reconocer. Y sin embargo sabía que él tampoco me reconocía del todo. La mujer que tenía frente a él era un producto de la lucha y la transformación, una mujer que ya no se dejaba intimidar por las sombras del pasado.
Ricardo, le dije, rompiendo el silencio que se había instaurado entre nosotros. No sé qué esperabas encontrar aquí, pero yo ya no soy la misma de antes. Este lugar, esta comunidad, me han hecho más fuerte. He aprendido a luchar por lo que es justo. Mis palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma, como si cada sílaba fuera un ladrillo que construía la muralla entre nuestro pasado y mi presente. En ese instante, algo cambió en su expresión. Ricardo, en un gesto que me tomó por sorpresa, extendió la mano. Solo quería decirte que lo que hiciste se necesita valor. Yo no lo tuve. No era una disculpa, no era un reconocimiento pleno de su parte, pero era lo más cercano que obtendría de él, una especie de rendición que no esperaba. No le di la mano. En su lugar, me levanté de mi silla, crucé la distancia que nos separaba y en un gesto que evocaba más nostalgia que rencor, le di 2 besos en la mejilla, como se saluda a un viejo conocido. Que te vaya bien, Ricardo, le dije, sintiendo que las palabras eran un adiós definitivo, una forma de cerrar un capítulo que había estado abierto durante tanto tiempo. Al cerrar la puerta tras de mí, sentí una liberación que nunca había imaginado posible. Era como si, al cerrar ese umbral, también cerrara la puerta a un pasado que había sido una carga pesada. Podía respirar con más facilidad. Era el final de una etapa, y aunque el futuro se presentaba incierto, estaba lista para abrazarlo. Había llegado el momento de seguir adelante, de dejar que las sombras se desvanecieran y de seguir construyendo un camino que no solo me pertenecía a mí, sino a toda la comunidad que había comenzado a florecer a mi alrededor. Con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a la mujer que realmente quería ser. Una líder, una luchadora, una mujer libre. La noche estaba envuelta en un aire festivo. La plaza del pueblo resplandecía bajo un manto de luces titilantes que danzaban al compás de la música. Risas y voces se entrelazaban en un cántico colectivo, un eco de alegría que reverberaba en cada rincón. El aroma del algodón de azúcar y el sonido lejano de los fuegos artificiales llenaban el ambiente, mientras las familias se apretujaban en torno a las mesas decoradas con manteles de colores brillantes. No podía evitar sonreír al ver la felicidad en los rostros de mis vecinos, una felicidad que había sido arrinconada durante demasiado tiempo. Carmen se acercó a mí con un brillo en los ojos que reflejaba la luz de las guirnaldas. Me abrazó con fuerza, como si me estuviera transmitiendo toda la gratitud que sentía. Mira lo que has conseguido. Nos has devuelto la alegría, me dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción. No pude evitar sentir que su abrazo era un símbolo de todo lo que habíamos logrado juntos. Lo hemos conseguido todos juntos, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Esta es la política en la que creo, la que se hace en las plazas, no en los despachos. Nos reímos y nos perdimos entre los demás, entre los niños que corrían con globos y los abuelos que disfrutaban de la música en un rincón. Mientras observaba a mi alrededor, no podía evitar recordar cómo había sido mi vida antes. Hace no mucho tiempo, mis días estaban llenos de cenas de gala, sonrisas falsas y un silencio aplastante que me hacía sentir invisible. Ahora, mi vida era este ruido, estas risas, este calor que me envolvía como un abrigo. Ricardo me había gritado en más de una ocasión que mi sitio estaba en casa, y aunque en su momento dolió, ahora sabía que tenía razón, solo que se había equivocado de casa. Mi hogar estaba aquí, entre estos rostros, entre estas historias que se entrelazaban en el aire.
Mi familia eran ellos, los que habían creído en mí cuando yo misma había dejado de hacerlo. La música cambió de ritmo y un grupo de jóvenes comenzó a bailar en el centro de la plaza, mientras otros se unían, riendo y animando. Me dejé llevar por la corriente de la alegría y me uní a ellos. Danzamos bajo las estrellas, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo, llenándolo de colores vibrantes que se reflejaban en los ojos de los niños. Mientras giraba y me movía con ellos, una pequeña me miró con asombro. Su expresión era de pura fascinación, como si los fuegos artificiales fueran el espectáculo más grandioso del mundo. En ese instante comprendí la gran lección de mi viaje. La verdadera decencia no radica en quedarse donde te dicen que debes estar. La decencia está en ser fiel a uno mismo, en luchar por lo que es justo y en construir en lugar de destruir. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas y en cómo este momento era un testimonio de que siempre hay un camino hacia la luz. Me detuve un momento, mi corazón rebosante de emoción, y busqué la mirada de Carmen. «Mira», le dije, señalando al cielo, «todo esto es nuestro». Ella sonrió con complicidad, y en sus ojos vi reflejada la esperanza que habíamos sembrado juntas. Cuando los fuegos artificiales comenzaron a desvanecerse, dejando estelas de luz en el aire, sentí que cada explosión era un eco de mi propio renacer. En ese instante me dirigí hacia el centro de la plaza, donde un pequeño escenario improvisado se había convertido en el punto focal de la celebración. Sin pensarlo, subí los escalones y me encontré frente a la multitud que se había congregado para disfrutar de la fiesta. Las luces iluminaban sus rostros, y en ese momento me sentí más que nunca parte de esta comunidad vibrante. «Gracias», grité, y mi voz resonó en el aire. «Gracias por estar aquí, por creer en este lugar. Juntos hemos logrado tanto, hemos recuperado la alegría y la esperanza. Esta es la política que verdaderamente importa, la que se vive, la que se siente, la que se construye entre todos nosotros». El aplauso brotó de la multitud como un torrente. La energía era palpable, y mientras miraba a mis vecinos, comprendí que este era el verdadero sentido de mi vida.